Mi nombre es Alfonso Ramírez, fundador de Civi Consultores. Somos una consultora independiente que nos dedicamos a ayudar a los propietarios que tienen arrendado un espacio para un operador, para colocar una antena de telefonía móvil. Y les ayudamos tanto en la mejora de los contratos como sobre todo en mejorar las rentas. Tenemos una experiencia de más de 14 años en el sector, en el cual hemos trabajado para los operadores, con lo cual lo conocemos desde dentro, cuáles son las necesidades, las prioridades de los operadores. Y en los últimos 4 años, pues decidimos crear una empresa y ponernos al servicio de los propietarios, ¿vale? Y en esta línea hemos decidido crear una serie de vídeos para poder explicarles una serie de claves que les van a ayudar a poder mejorar ustedes los contratos. En este en concreto, primer vídeo, les vamos a hablar de los aspectos jurídicos. Cuando un operador les ofrece alquilar un espacio para poner una antena, pues se enfrentan a una situación donde, por un lado, es una oportunidad económica, porque es un recurso económico para ustedes y es bueno, pero también se encuentran con la situación de que no saben cuánto es el alquiler del contrato, cuáles son las rentas que hay que pedir, las cláusulas, si son correctas o no son correctas. Y esto es un poco lo que nosotros vamos a ayudarles. Entonces, todos los operadores utilizan un modelo de contrato que prácticamente es idéntico. Y casi todas las cláusulas están enfocadas a sus intereses, es lógico. De manera que ellos pueden hacer y deshacer cuando quieran. Y aquí lo que les vamos a dar las claves en esos aspectos, sobre todo donde ustedes tienen que prestar más atención para que tengan ustedes mayores garantías y además no haya un abuso. Bien. Hay 5 puntos claves dentro de los contratos. Hay muchas cláusulas, pero vamos a hablar de los 5 puntos o 6 que son los más importantes, ¿vale? Y vamos a empezar por, son el objeto del contrato, la fecha de devengo, el vencimiento, la cuestión del subarriendo y la compartición, las cláusulas de incumplimiento, causas de resolución por incumplimiento y la última que también están introduciendo, que es la cesión de derecho. Entonces vamos a ir analizando estos puntos. La fecha de devengo. Bueno, la fecha de devengo es importante porque es cuando entra en vigor el contrato. Una cosa es cuando se firma y otra cuando entra con todas las obligaciones. Y aquí deben de dejarlo muy claro y muy especificado cuándo empieza a entrar en vigor. No lo dejen de una manera que esté abierto, donde no se fija la fecha y se puede encontrar con una situación donde pasan meses, tienen un contrato y no saben qué está pasando. Entonces, lo tienen que especificar. Es decir, nosotros la fórmula que usamos es, o bien, y lo lógico es que la fecha de devengo es a la firma del contrato, ahí se inicia. O si el operador necesita un poco de tiempo porque tiene que preparar un poco el material o con el constructor, bueno, se puede acordar con ellos. Entonces se pone o bien a la fecha de inicio de las obras y se establece un límite máximo. En cualquier circunstancia, al mes de haber firmado el contrato, entra en vigor. No lo dejen en abierto porque sí se pueden encontrar con situaciones bastante extrañas. El siguiente punto, el vencimiento. Bien, en todos los contratos, tal como vienen redactados, se habla de que el contrato tendrá una duración, normalmente es de 10 años, y se prorrogará en 2 prórrogas de 5 años, o se prorrogará de manera automática, salvo que ambas partes denuncien o notifiquen lo contrario, en tiempo y forma que viene establecido. Esta es la manera que debe de aparecer. Pero deben de ir con cuidado porque a veces está redactado de una manera en que se habla de que el contrato tendrá una duración de 10 años, con 2 prórrogas de 5 años, salvo que el operador notifique lo contrario. Y una vez pasados los 10 años y estas 2 prórrogas, salvo que ambas partes. Esto significa, de hecho, que para ustedes no podrán hacer ninguna modificación en 20 años. Pero ellos sí podrán modificar. Deben de prestar mucha atención a este punto. El otro punto que consideramos muy importante son las causas de resolución por incumplimiento. El operador, por una serie de circunstancias que si se dan, él podrá rescindir el contrato. Algunas son lógicas, pero otras no,
¿vale? Les voy a hablar de algunas que tengo aquí apuntadas, de algunos contratos, que son las que hacen ellos referencia, para que se hagan una idea de lo que estamos hablando. Bien, aquí en las cláusulas de resolución, una de las cláusulas, por ejemplo, es: si los estudios o proyectos técnicos realizados por el arrendatario, que son ellos, dieran como resultado la inviabilidad técnica del espacio para la que está descrito. Bien, esta cláusula tal como está, lo deja abierto a que ellos puedan decidir cuándo se van. Con lo cual, si estos se aceptan, se puede aceptar, pero hay que incluir que esta circunstancia tendrán que demostrarla fehacientemente, porque si no, lo dejan totalmente abierto. Otra de las cláusulas que incluyen podría ser si el espacio se incluye en planes de desarrollo de compartición de infraestructuras entre operadores de telefonía móvil, así como si por motivos de ordenación urbanística o readecuación tecnológica se hace inviable mantener la infraestructura. Nosotros esta cláusula la eliminamos. Es lo mismo. Está abierto a que ellos puedan irse cuando les dé la gana. No lo acepten, elimínenla. Hay otra tercera que dice que si como consecuencia de la resolución de acuerdos comerciales del arrendatario con aquellos terceros que instalen sus equipos de telecomunicaciones en la infraestructura, esta cláusula la usan sobre todo lo que se llaman gestores de emplazamiento, que ahora hablaremos de ellos, que son empresas que se hacen con las torres, con las antenas, para luego subarrendarlas. Claro, si luego el que ellos van a subarrendar no quiere quedarse o le quiere renegociar el acuerdo que tengan entre ellos, ellos dicen, ah, pues entonces yo con usted, no, esta cláusula la eliminamos, el riesgo lo asumen ellos, es un negocio, ¿vale? A veces también se habla de que, de la conveniencia. Cuando se utiliza la palabra conveniencia, elimínenla. Cualquier circunstancia se tiene que demostrar fehacientemente. Y por supuesto, si es por conveniencia económica, bajo ningún concepto. Ese es el riesgo de ellos. Este tipo de cláusulas las deben de revisar. Pero además aquí hay otra cuestión. Ustedes deben de incluir en qué circunstancias ustedes podrán resolver por causa de incumplimiento por parte de ellos. Porque ellos incluyen las suyas, es lógico, y ustedes deben de incluir las que deberían de introducir. Les voy a comentar algunas de las que nosotros introducimos. En general, cualquier circunstancia que para ustedes vaya a ser un inconveniente. Les explico una. El impago. En caso de un impago, un primer trimestre, esto debe de aparecer que es una cláusula de resolución del contrato. Aunque la ley lo contempla, pero si lo incluimos en el contrato nos ahorramos poner una demanda y todo el tiempo que eso conlleva. Es mucho más efectivo. Es decir, se pone que por causa de resolución, por causa de incumplimiento de un pago del primer trimestre, será una causa de resolución de este contrato. Por la falta de mantenimiento de las instalaciones. Sobre todo en las zonas rurales, están obligados, ustedes por la propia legislación, a que el espacio se mantenga limpio por el tema de los incendios y mantener aquello bien. Cuando esto no ocurre, a quien le van a reclamar la limpieza de ese espacio es a ustedes como propietarios. Ustedes deberían de incluir que una de las causas de resolución es que si una vez que se le haya hecho la notificación de que aquello hay que limpiarlo porque no se está haciendo, transcurrido un plazo de 15 días o 20, esto es un motivo de resolución. Con esto se van a agilizar y se van a ahorrar muchísimos problemas. Con lo cual, mírenlo y a todas aquellas circunstancias que estén relacionadas con esto, lo deben de incluir. Y en el caso de las comunidades es muy importante, sobre todo, para todos, pero en el caso de las comunidades más, en la exigencia de que presenten toda la documentación que la administración les exige para poder instalar este tipo de antenas. Porque si esto no lo hacen, ustedes pueden ser responsables civiles subsidiarios. Se les puede reclamar a ustedes porque tienen la obligación de exigir el cumplimiento de esta legislación, ¿vale? Otro de los puntos que es muy importante, el subarriendo y compartición. Todos los operadores le van a poner una cláusula donde ellos van a poder subarrendar o compartir con otros operadores de manera gratuita y sin que ustedes se los permiten. Esta cláusula deben de eliminarla. Aquí hay dos opciones. Debe de aparecer además por escrito que no está permitido el subarriendo, porque si no lo incluyen y no aparecen los contratos, la ley de arrendamientos urbanos, incluso el Código Civil, les permite arrendar. Y además, solamente con una comunicación. Con lo cual,
debe de aparecer el subarriendo de la compartición, no están permitidos. Si esta circunstancia se diera, tienen que negociarla con ustedes. O se negocia de antemano. Se les permite el subarriendo de la compartición con un incremento de renta de un 30, un 40 o un 50% más, dependiendo ya del tipo de antena y donde esté. Estas son las más importantes. Otra cláusula que están introduciendo actualmente es la de cesión de derechos. Esto es que ustedes, como arrendadores, no puedan ceder este derecho a un tercero. Esto es porque ahora el mercado se está moviendo mucho, están apareciendo nuevas empresas que se llaman gestores de emplazamientos, que lo que hacen es gestionan las torres o construyen las torres y luego ellos subarriendan. Ese es su negocio. Y está bien, perfecto. La manera de introducirse en el mercado español es que acuden a los propietarios y negocian el que ustedes les cedan su posición de arrendador a cambio de que ellos les pagan una cantidad. Aunque esto hay que negociarlo porque a priori las cifras que presentan no son interesantes, nosotros sí conseguimos negociarlas, pero no se cierren esta puerta, porque a futuro es un recurso económico que si ustedes renuncian a ello, a esta cesión de derechos, pues lo pierden. Entonces, o bien se elimina, o bien se negocia de manera que ustedes se comprometen, no renuncian a este derecho, pero lo que sí se comprometen con el operador es que si ocurre y hay una oferta que para ustedes sea interesante, se la comunican al operador, le dan un plazo de un mes y si la mejora, pues se le cede a ellos. Esto lo deberían de dejar así. Estos son los 6 puntos más importantes de los contratos. Luego cada uno de ellos hay que mirarlo y las circunstancias luego son particulares. Pero con esto ya tienen bastantes herramientas para poder negociar. Bueno, con esto esperamos que ya les sirva de ayuda. Cualquier duda, comentario, nos lo mandan al email, que nosotros les contestaremos y haremos una segunda entrega donde vamos a hablar de otros aspectos a tener en cuenta para poder mejorar los contratos. Gracias y un saludo. Adiós.